Muy bien, hola, hola, te doy la bienvenida a este primer espacio, primer live del 2025. Y te quiero contar que para este primer semestre voy a entregarte un contenido de valor bastante significativo. Te voy a desarrollar por primera vez en esta cuenta de redes sociales, te voy a desenmarañar, te voy a articular cómo funciona la gimnasia cerebral a la luz de las inteligencias múltiples. Porque definitivamente ese ha sido nuestro ABC en el homeschool, cuando iniciamos hace 14 años aproximadamente. Y es la oportunidad de entregarte este contenido de valor porque desde la neuroeducación cada día soy una luchadora para que los niños y los jóvenes aprendan más desde las prácticas, de la motivación intrínseca, más desde la gamificación, desde la lúdica, más desde el escuchar y el conocer cuáles son sus intereses, más desde el fortalecimiento de los dispositivos básicos de aprendizaje, que eso no es otra cosa que la capacidad de atención que tienen los chicos, de memoria, de percepción, de habituación y de motivación. Y es que definitivamente nuestros niños, y si quieres hablarlo en términos de homeschool, nuestros hijos no aprenden a leer y a escribir solo porque cogen un libro y cogen un lápiz y empiezan a hacerlo. Ni tampoco aprendemos a operar números simplemente porque los sé recitar de memoria del 1 hasta el 100 o al infinito. Eso no tiene nada que ver con los procesos de aprendizaje. Eso es memorización, una habilidad que ha premiado mucho la escuela y la educación formal. Desde la neuroeducación, nuestra propuesta es entonces que gracias al fortalecimiento de esos dispositivos básicos de aprendizaje, podamos ser chicos críticos, chicos con un pensamiento reflexivo, que se gocen la comprensión de lectura, que sean investigativos, que sean ciencia, que sean una pregunta constante y a partir de ahí conecten con el aprendizaje y con todas las habilidades que tiene su cerebro para potenciar. ¿Listo? Hoy estamos entonces desarrollando nuestro live para inteligencias múltiples y gimnasia cerebral para chicos entre los 0 y los 3 años de edad. Así que si tú me estás escuchando y si tú tienes niños, hijos en esos rangos de edad, este espacio es para ti. ¿Sí? Bien, le vamos dando la bienvenida a todas las familias que se van conectando progresivamente. Quisiera por favor que me vayas escribiendo en el chat si me logras escuchar bien, si hay una buena comunicación, porque arrancamos con la ayuda de Dios. Bien, tenemos entonces 3 momentos en este live. Vamos a hacerlo, yo no sé hasta qué punto corto, pero sí lo vamos a hacer muy productivo. En primer momento te defino lo que es la gimnasia cerebral en forma recorderis. En un segundo momento vamos a hablar cuáles son esas qué etapas del desarrollo infantil valoramos entre los 0 y los 3 años de edad en los niños. Y en un tercer momento te voy entonces a entregar las estrategias, así que toma nota, te voy a entregar las estrategias de cuáles son definitivamente entonces, cómo funciona esa gimnasia cerebral a raíz de las inteligencias múltiples, porque resulta que yo no entrego inteligencias múltiples ya cuando mis hijos son, o cuando tus chicos ya son adolescentes o son jóvenes. Eso lo hacemos desde la primera infancia y qué mejor oportunidad que hacerlo desde los 0 hasta los 3 años de edad. Bien, si es primera vez que me escuchas, entonces te aclaro, gimnasia cerebral. Kate, ¿qué es eso de gimnasia cerebral? ¿Cómo así que la letra con sangre entra? ¿Cómo así que no hay planas? ¿Cómo así que no hay repeticiones? ¿Cómo así que no hay gritos, no hay castigos, no hay amenazas, no hay control del adulto hacia el niño para que aprenda? ¿Cómo funciona eso de la gimnasia cerebral? Y a mí me encanta darte esta información desde la neuroeducación. La gimnasia cerebral es una técnica de la psicología, así súper coquito te lo defino, una técnica de la psicología que se preocupó por allá en la década de los 90, finalizando la década de los 90, se preocupó y se preguntó cómo hacer para que el cerebro aprenda de una manera mucho más sencilla y aún más,
cómo hacer para que ambos hemisferios se puedan fortalecer de una manera potente, ¿cierto? Porque siempre nos han dicho que el hemisferio derecho es el encargado de la creatividad y las emociones, y que el hemisferio izquierdo es el encargado de la lógica y del lenguaje. Entonces, la gimnasia cerebral, Paul Tennyson, como en el 96, dice, no, venga, ¿cómo hacemos para atender, para que estos chicos con diagnósticos, surge por atender a niños con TDA y en situaciones de discapacidad y con necesidades educativas especiales? Dice, ¿cómo hacemos para que aprendan de una manera mucho más simple? Por eso amo esta técnica. Y él entonces dice, pues es que el cerebro, como tu corazón, como tus músculos, necesita ejercitarse, ¿cierto? Es un órgano como cualquier otro órgano que tienes en tu cuerpo y necesitamos ejercitarlo para que se pueda generar mucho más procesos de sinapsis, de aprendizaje, de conexiones neuronales, y en esa medida se potencia toda esa capacidad cerebral que tiene el infante. Y él propone entonces una cantidad de ejercicios, dentro de los cuales yo he tomado los ejercicios más, existen ejercicios mentales y ejercicios físicos. Me encantan los mentales, entonces a partir de ahí es como todo el tema de asesoría y acompañamiento que le entrego a mis familias a través de nuestros cuadernitos de gimnasia cerebral. ¿Listo? Eso es la gimnasia cerebral. Kate, ¿por qué la gimnasia cerebral me fortalece atención, memoria, percepción, la capacidad de motivación de los niños? ¿Por qué favorece la capacidad de que los chicos inicien, permanezcan y terminen en una actividad? Pues la respuesta es muy práctica. Funciona porque precisamente es como el agüita y la luz que necesitan las plantas para crecer. Básicamente eso. Yo siempre le digo a mis familias, antes de hacer tu homeschool de forma práctica, vamos a hacer mucha gimnasia cerebral, 15 minuticos al día para empezar, ¿cierto? Para empezar. Gimnasia cerebral, donde tu hijo se enfrenta a acertijos matemáticos, a juegos de mesas, a material didáctico, donde tengan que pensar, que resolver situaciones prácticas, hacer un tangram, un dominó, un ajedrez, un parqués, un jenga, un armatodo, o los cuadernillos que yo te entrego, y de esa manera hacemos que sea un proceso mucho más práctico. Atención, para los chiquitos de 0 a 3 años, sí o sí, lo ideal es hacer gimnasia cerebral, y aquí empezamos con el primer tips, de forma corporal, porque esta partecita del cerebro de tu hijo, que es el cerebelo, que lo encontramos aquí en la parte de atrás de nuestra cabeza, el cerebelo está en todo su potencial, de los 0 hasta los 3 años. El cerebro se va desarrollando de atrás hacia adelante, ¿cierto? Entonces, te voy a mencionar las áreas más delicadas y más sensibles en el desarrollo de tu peque. El cerebelo es el encargado de toda la coordinación motora. Y cuando hablamos de coordinación motora, hablamos de motricidad gruesa, lo que sucede con todas las extremidades de mi cuerpo, pero también te hablo de motricidad fina, ¿cierto? El movimiento de los ojitos, el guiñar la nariz, las muecas que hago y mucho más, todo lo que tiene que ver con las habilidades digitales o de las manitos. Entonces necesitamos de una manera muy clara fortalecer desde el movimiento esa gimnasia cerebral, porque el cerebro de tu hijo está diciendo, claro, cuando nace bebé, ¿qué es lo primero que hace? Controlo cabeza, después aprendo a dar vuelticas en la cama, entonces mamá me hace ejercicios con los piecitos para aprender a rolar, después aprendo a arrastrarme, que se llama reptar, después aprendo a sentarme, después de sentarme, ¿qué va? Mira, es todo un proceso, desde lo menos hasta lo más, y sea más o menos en los 2 primeros años de vida. Después de sentarme ya aprendo a pararme y a hacer solitos, como decimos aquí en Colombia, a hacer solitos y a sostenerme. Después de hacer solitos, ¿qué sucede entonces finalmente? Aprendo a dar mis primeros pasitos y de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con la motricidad gruesa, ¿cierto? Pero eso es responsabilidad ¿de quién? Del cerebelo. Por eso nuestra gimnasia cerebral de 0 a 3 años lo hacemos de forma corporal, desde el movimiento que ya lo vamos a fortalecer. Otra área muy importante en el cerebro, que está muy sensible, de los 0 a los 3 años de edad, es el sistema límbico. Déjame te lo presento. Este centro del cerebro es el sistema límbico. Aquí es donde residen las emociones de tu hijo.
Aquí es donde encontramos precisamente el hipocampo, que es el responsable del aprendizaje y de la memoria, pero también la amígdala, que es la que me ayuda a gestionar el miedo y me ayuda a gestionar las emociones. Esta partecita del cerebro es muy importante. Y finalmente encontramos un área también súper delicada en esa edad de 0 a 3 años, es el área prefrontal, que es el que encontramos aquí en nuestro cerebro. Y valga la redundancia, es la última, es la que se toma más años en desarrollarse. Aproximadamente nos dice la ciencia, las neurociencias, que el área precórtex o el lóbulo frontal se puede tomar hasta 25 años, bueno, algunas biografías dicen 18 años, otros dicen 25 años, en desarrollarse, Pero desde esos primeros años de vida, desde esa primera infancia, ya entonces estoy diciendo que definitivamente los chiquitos empiezan a desarrollar el control de impulsos, el freno inhibitorio, que es la capacidad de parar a tiempo, cuando ya hay presencia del lenguaje, empiezan a tomar decisiones, empiezan a hacer selección, ¿cierto? Entonces, como esa parte racional del cerebro es la que nos permite, desde esa primera infancia, desarrollar en nuestros hijos todos sus talentos y sus capacidades. Familia, te invito a que recuerda que durante el espacio vas a dejar tus dudas y tus inquietudes en el chat, que al final vamos a sacar un ratico como para darle respuesta a esto. ¿Listo? Vamos a entrar entonces en materia. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo más importantes que debemos de atender en los chiquitos de 0 a 3 años de edad? Verifica cómo se encuentra el área de comunicación de tu peque, cómo se encuentra el área cognitiva de tu peque, cómo se encuentra el área socioafectiva de tu peque y por supuesto cómo se encuentra el área motora o corporal de tu peque. Existen otras tantas áreas de desarrollo en la infancia, pero yo diría en mi ignorancia que estas son las 4 como más ponderantes, que nos dan signos de alarma, de decir, hey papito, vea, ponga atención que su muchacho puede presentar un retraso en el desarrollo, o puede presentar una situación compleja de aprendizaje, o puede presentar X, Y o Z, ¿cierto? Diagnósticos. Entonces, esas 4 áreas son fundamentales porque son como esos signos de alarma más sensibles que nos dicen cómo se encuentra el desarrollo infantil. Te voy a contar en qué consiste cada una de ellas y por qué es tan importante, ¿sí? Y a partir de ahí ya vamos a nuestro último momento, que es cómo desde la gimnasia cerebral estimulo esas inteligencias múltiples en mi peque que tiene 3 añitos de edad. Bien, vamos a iniciar entonces por el área motora o área corporal. Necesitamos verificar, ya te hablé un poco sobre los hitos de desarrollo motor que tienen los niños, más o menos esos patrones de desarrollo infantil los logro potenciar por allá como a los 2 años de edad. O sea, si tu chiquito alrededor de los 2 años de edad ya necesita tener una marcha segura, y no solo una marcha, sino aprender a jugar, a saltar, a brincar con un pie, a brincar con 2 pies, a pasar intervalos, ¿cierto? Todo ese proceso motor que se da desde el nacimiento, con el control cefálico, el control de la cabecita, hasta la marcha, pero que tiene todas unas etapas. El cerebro está trabajando fuertemente en esos 2 primeros años para que se alcance toda esa madurez psicomotora que requiere tu bebé, ¿cierto? ¿Cómo acompaño esos procesos? Fundamental, y te lo he mencionado en otros espacios. El piso. El piso definitivamente es una gran oportunidad para todo bebé, para toda familia que está iniciando la crianza. De hecho, hay estudios que dicen como paralelos que hay entre familias indígenas y familias, diríamos, citadinas. Y se ve un desarrollo muy avanzado a nivel psicomotor de los niños indígenas, y han descubierto que se da precisamente porque están mucho tiempo en el piso. Y en el piso tienen la posibilidad de reptar, arrastrarse, de empezar a hacer sus primeros gateos, de hacer sus solitos, ¿cierto? Entonces el piso siempre será el principal escenario antes de los brazos de mamá, antes del corral,
Antes de un caminador, no sé si usas caminador, que no es lo más recomendable. Antes de un espacio restringido, siempre es importante que ese piso le permita al niño esa amplitud psicomotora del movimiento, de saber cómo funciona ese tema de la coordinación, de la precisión, de la fuerza, de la relación ojo-mano y ojo-pie, pero también cómo funciona mi mano derecha con mi piecito izquierdo y cómo empiezo a dar esas primeras disociaciones de movimiento fundamental. Y también es muy recomendable, o yo personalmente te lo recomiendo mucho, es, si tienes los chiquitos menores de 2 años, dejarlos descalzos. De hecho, desde hace mucho rato ya se ha criticado desde el área de la salud que cuando nazca bebé lo primero que hacemos es conseguirle las manoplas y los zapaticos y las mediecitas y no sé qué, porque se ha conocido que tanta indumentaria lo que hacemos es afectar como el desarrollo táctil de los niños. Ustedes saben, familias, y les doy bienvenida a todos los que están llegando y súper bienvenidos. Aquí por 100 familias damos el mismo contenido de valor, porque lo importante es que tú te enriquezcas y que tengas estas herramientas en tus procesos de homeschool. Entonces estoy feliz de que estés aquí. Bien, bueno, te mencionaba entonces, ¿qué sucede con el tema de por qué no usar manoplas o zapatitos cuando están recién nacidos o en esos primeros años de vida? Porque eso me afecta lo que es la percepción táctil. Tú sabes que los sentidos, que son 5, el más potente y el más extenso que hay en el cuerpo humano es el tacto. Entonces, acá tengo tacto, pero también en la punta del pie tengo tacto, ¿verdad? Entonces, la importancia de que los niños se encuentren con sus manitos, con sus olores, con sus texturas, con el volumen de su cuerpo, con empezar a jugar con sus manitas y en fin, ¿verdad? Entonces, en lo posible, 0 zapaticos, dejarlos mucho en piso, porque de esa manera y con el contacto directo sobre la estera o sobre el tapete o sobre la cobija o sobre la manta, bueno, ya tú buscarás como la mejor estrategia, pero de ahí la importancia de que ese contacto piel a piel, diríamos, prácticamente me fortalece todo ese desarrollo cerebral que requiere la infancia, ¿sí? Eso a nivel en el área motora. ¿Qué sucede en el lenguaje? El área comunicativa en la infancia, de 0 a 3 años, también se va dando un proceso muy importante, porque casi que nuestro hijo, yo escucho a las mamitas y me dicen, no, mi hija aprendió a hablar muy rápido, o mi hijo aprendió a hablar muy rápido. Incluso los evalúo, los acompaño a las familias que van a iniciar homeschool en inteligencias múltiples, y me doy cuenta que tienen 2 años y son unos parlanchines, o me doy cuenta que tienen más edad y todavía les cuesta tener un lenguaje claro y comprensible para cualquier tipo de adulto, ¿cierto? De persona que le está interactuando con él. Entonces, resulta que el lenguaje tiene 3 niveles desde la fonoaudiología. Mis amigas fonoaudiólogas lo mencionan mucho. Hablamos de lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo y lenguaje interactivo. Esos 3 niveles de lenguaje son fundamentales en la infancia. ¿Qué es el expresivo? Cómo habla bebé, ¿cierto? Cómo poco a poco va desenredando lo que diríamos la boquita, y va la lengüita básicamente, y va expresando sus primeras palabras. Eso se da más allá del año. ¿Qué sucede después entonces? Lenguaje interactivo. ¿Cómo se relaciona bebé con la otra persona? O el chiquito con la otra persona. Expresa sus intereses, sus miedos, sus emociones, sus peticiones, sus malestares y demás. ¿Y qué sucede con el lenguaje comprensivo? Es la capacidad que tiene tu hijo de comprender las instrucciones. Y eso está muy ligado, absolutamente ligado con los dispositivos básicos de aprendizaje. ¿Cómo se encuentra esa atención en él, esa motivación, esa memoria, esa percepción, además de otras funciones metacognitivas? Entonces, ¿cómo velar para que ese desarrollo lingüístico en nuestro hijo se dé de una manera natural, fluida y hasta muy normal? Desde siempre, la palabra hablada, la narrativa, tiene que estar presente en la infancia, y tiene que estar presente desde el canto, desde las nanas, desde los arrullos, desde las rimas, desde la poesía y desde todo lo que tú quieras mencionar. Pero eso es muy importante, porque definitivamente, ¿cómo aprende un bebé a hablar? Pues porque está expuesto al lenguaje oral, ¿cierto? Porque he escuchado tanto a sus cuidadores
que él empezó a imitar esas palabras y a expresarlas. Y se han realizado también investigaciones de diferentes contextos familiares donde hay una deprivación lingüística y donde hay un enriquecimiento lingüístico. Y ya conoces tú las diferencias de uno y otro. Y los hallazgos son efectivamente muy evidentes. Este cordoncito todo el tiempo se me ve, me jala. Bien. Entonces, claro, los resultados son muy evidentes. Los niños con deprivación lingüística en su ambiente o en su entorno natural son niños que presentan a largo plazo retraso en el lenguaje natural, pero los chicos que todo el tiempo es con la nana, con la canción, con el vínculo, con el adulto, el cuidador, acompañando desde la narrativa, desde la canción, desde la improvisación, desde el cuento, desde la poesía, desde el arrullo, se va generando un mayor lenguaje lingüístico, valga la redundancia, un mayor desarrollo lingüístico. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Bien, vamos a la tercera área cognitiva. Y es que pensamos, de pronto en nuestra cultura, por lo menos en Colombia, muchos abuelos son muy dados a decir, no, ¿para qué le dices al niño eso si es que el niño no entiende? O ¿para qué le canta tanto? ¿O para qué lo tiene tanto presente si es que él todavía ni se entera de lo que está pasando en su ambiente? Y estamos hablando de un bebé, no sé, quizás menor de 1 año. Entonces es muy bonito también como tú acompañas también a esos abuelos, a los ancestros, y les aprovechas de la sabiduría de ellos, pero también esa forma de decirle, venga papá, o venga mamá, o venga abuelo, o venga tatarabuela, él te está escuchando, y mira que está siguiendo el tono, tu susurro de voz, y mira que tiene un medio reflejo en la boquita cuando le cantas, y mira que se quedó observando o que tiene la mirada fija en un punto del lugar, ¿cierto? Eso ya es habilidades cognitivas, Entonces, en las habilidades cognitivas, y si estamos hablando de menores de 3 años, pues ya mayores de 2 a 3 añitos, son chiquitos que ya necesitan manejar todo, están en ese proceso de aprendizaje, de formas, de colores, de tamaños, de texturas, de volúmenes, de temperaturas. Esos son conceptos preoperatorios y son básicos para el desarrollo del razonamiento lógico. Yo aquí no te voy a hablar ni de números, yo no te voy a hablar de vocales, yo no te voy a hablar de abecedario, nada de eso, ¿cierto? No tiene que ver con nada de eso, pero sí tiene que ver mucho con el razonamiento lógico que tiene tu hijo. Y es que el razonamiento lógico se desarrolla desde la primera infancia y a los 3 años de edad ya estamos hablando de unos conceptos preoperatorios que tu hijo necesita conocer, identificar, que son previos al concepto de número, ¿cierto? Entonces, jugar muchísimo. Hay mamitas con las que les escucho y siempre la observación es la misma. En estos primer ciclo de vida hasta los 3 años, juega mucho con material concreto, juega muchísimo en el piso con material didáctico. Aquí los cuadernos y las planas y las copias, si lo haces, están en un tercer lugar. Lo más importante es poner esas manitos en acción, en movimiento, y poner ese cerebro también en desarrollo, pero desde el tocar, el oler, el olfatear, la exploración de los sentidos, jugar con volúmenes, con cantidades, con temperaturas, con texturas. Todas esas habilidades sensoperceptivas es la comunicación que tiene el cuerpo del infante para comprender los estímulos que le entrega el ambiente. La lectura oral, para mí los libros se me convirtieron más que, no sé, ¿cómo lo diría? Más que un elemento más en la casa, casi que siempre busqué que fueran los juguetes más preferidos o de mayor uso, por lo menos que tuviéramos en la casa. Obviamente las primeras veces que pasaban que los chicos se lo metían a la boca, lo rasgaban, les quitaba la cobertura, tal, claro, yo me enchuquizaba, ¡ay, no! Que no sé qué, Pero bueno, finalmente a nivel emocional aprendemos, ¿cierto? Aprendemos que esa es la forma sensoperceptiva que tienen los chicos de aprender. Bien, ¿y qué sucede entonces en el área? Ya llevamos en la cuarta área, atención, familias, cognitiva, comunicativa, corporal, y voy con la última, que es la socioafectiva. ¿Cuál es el principal medio de comunicación que tienen nuestros hijos desde el nacimiento hasta que ya tienen un lenguaje oral o expresivo claro? El llanto.
El llanto es su principal medio de comunicación, ¿cierto? Entonces, invalidar el llanto casi que es invalidar la comunicación del infante. Entonces las emociones siempre, siempre nos habitan y nos residen. Entonces el bebé a través del llanto expresa, me duele, estoy molesto, tengo un peito, tengo cólicos, estoy acalorado, estoy incómodo o estoy, bueno, no sé, ¿cierto? Entonces de esa manera es muy importante como ese contacto que tenga el otro frente a la dinámica de comunicación que tienen nuestros niños. Y esa comunicación está muy ligada a las habilidades emocionales. Más allá, cuando ya el lenguaje oral es mucho más claro, los niños desde esa primera infancia hay momentos de egocentrismo, hay momentos de pataleta, entre comillas, hay momentos de lo que llamamos egoísmo, no quiero compartir, esto es mío, no sé qué. Es un proceso socioemocional natural en la infancia. Algunos niños logran desarrollarlo antes de los 3 años. Desarrollarlo es superarlo. Otros chicos se toman más tiempo. Eso tiene que ver mucho también con la tipología familiar y con los modelos que tenga tu hijo como a nivel de familia, ¿cierto? Generalmente les cuesta más a los hijos únicos transitar de ese egocentrismo a ese cooperativismo. Casi que quien tiene más de un hermano, a la berraca nos tocó aprender a cooperar y a salir como de esa zona de confort y de comodidad personal. Pero cada chico tiene su proceso, ¿cierto? Lo importante es que validemos esas emociones, ¿cierto? Los niños desde antes de los 3 años ya sienten temor, sienten miedo, sienten angustia, alegría, tristeza, todas esas emociones básicas, asco, vergüenza, todas esas emociones básicas que hacen parte precisamente como del desarrollo cerebral. Y recuerda que te estaba mencionando ahora que el sistema límbico que se encuentra en el centro de ambos hemisferios o en el centro del cerebro es el que se encarga precisamente, la amígdala es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con ese reconocimiento de las emociones, ¿cierto? Entonces decirle a tu hijo, no llores, no sé, a veces pues como que en nuestro ritmo de adultos y en nuestro corre-corre, no llores, no es importante o no pasó nada, entonces resulta que el chiquito se cayó, le dolió, está triste, pero no pasó nada, párate que ya estás bien. Bien, ahí vamos progresivamente a ser más empáticos con la infancia. Listo. Recuerda, dudas, preguntas, inquietudes me las vas escribiendo porque terminamos el contenido y ya, migramos y miramos la posibilidad de que podamos dejar todo este contenido aquí anclado a nuestra cuenta. Bien, ahora sí, vamos a hablar entonces cómo funciona la gimnasia cerebral en las inteligencias múltiples, que es un complemento de todo lo que te vengo a hablar. Es decir, yo no te puedo hablar de esto sin que tú conozcas claramente qué es lo que sucede en el cerebro de tu hijo desde los 0 a los 3 años y por qué ese cerebelo es tan fundamental desde lo motor, pero porque esa área precórtex es tan fundamental también dentro de las habilidades cognitivas, pero también porque ese sistema límbico también es muy sensible en esos procesos de desarrollo socioemocional que tiene la infancia. ¿Qué es lo más maravilloso de nuestro cerebro? Que esas primeras 3 años bueno, no solo los 3 años, las neurociencias dicen que los primeros 7 años de vida, yo todavía quiero creer que nuestros hijos tienen 13 y 14 años y quiero creer que todavía estamos sensibles como de todo ese proceso de neuroplasticidad. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Dice la neurociencia, a los 7 años de vida, el cerebro es especialmente sensible a esa neuroplasticidad. Que la neuroplasticidad, palabras más, palabras menos, simplemente es cómo los estímulos que recibo del entorno, de ese ambiente natural, de ese ambiente cuidador, me están estimulando el cerebro. Y para bien o para mal, me están dejando una huella a nivel cerebral en ese desarrollo infantil. Eso es la neuroplasticidad. Es la capacidad que tiene el cerebro para percibir los estímulos y generar a partir de allí mayores sinapsis o mayores aprendizajes en positivo o en negativo, y a partir de ahí genera una huella neuronal en la infancia. Es muy bonito el tema de la neuroplasticidad porque, por ejemplo, cuando los chicos nacen tienen una lesión cerebral,
no sé, un accidente que generó sordera o dejó ceguera o generó una dificultad cognitiva o generó una dificultad de comunicación o una dificultad motora. Es muy bonito porque el cerebro, obviamente con terapia y con atención temprana, se va acomodando a esa habilidad que ya no tiene y va aprendiendo unas nuevas habilidades para compensar ese desarrollo en la persona. Entonces es hermoso, pues es mágico. Por supuesto no sucede de la noche a la mañana, pero con adecuada atención profesional, eso es lo que se hace y eso es lo que buscamos que se dé siempre como desde la infancia. Bien, entonces, hemos hablado y atención, de esas áreas de desarrollo que tiene la infancia, desde los 0 hasta los 3 años de edad, que para mí son la base de la salud mental y del desarrollo infantil. ¿Listo? ¿Cómo funciona entonces la gimnasia cerebral en las inteligencias múltiples? Te voy a desengranar cada inteligencia múltiple, no solo las que propone Gardner, que son 8, sino las que yo también trabajo, que son 2 más, pero te voy a hablar en total de 9 inteligencias múltiples. Y cómo desde la infancia, ahí es cuando te digo, toma nota y tenlo muy claro, porque este será tu ABC para acompañar a tu hijito que tiene 0, 3 años, con o sin diagnóstico, con o sin capacidades de aprendizaje. Todos tenemos capacidad de aprendizaje, pero básicamente con un aprendizaje alto o un aprendizaje bajo, un aprendizaje alto o bajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? 1, la inteligencia lingüística, ¿sí? Entonces, la inteligencia lingüística es la que valora en nuestros hijos las 4 habilidades de comunicación. Yo te he adelantado información, pero básicamente nos valora en la infancia la capacidad de hablar, la capacidad de escuchar y más adelante, que no lo vamos a hablar en este live, pero será motivo de nuestro próximo live, la capacidad de leer y la capacidad de escribir, ¿cierto? Eso tiene que ver entonces con la inteligencia lingüística, el desarrollo del lenguaje y cómo el lenguaje me genera comunicación. ¿Qué es gimnasia cerebral para ese momento? Las rimas, los cuentos, la literatura infantil, las canciones, los libros de tela, los libros sonoros, los libros de cartón, o el libro clásico, el libro álbum, en fin, o sea, lo que tengas, los recursos en tu casa. Eso hace parte de la gimnasia cerebral. Y es importante que esa inteligencia lingüística, desde esa palabra oral y desde esa capacidad de escuchar a tu hijo, podamos enriquecerlo con diferentes materiales. Inteligencia lógica matemática. En la inteligencia lógica matemática, recuerda que abordamos conceptos preoperatorios y la relación de la lógica que tiene el cerebro del infante. Desde pequeños, la capacidad que tienen los niños de jugar con bloques, de jugar con Jenga, de jugar con, bueno, más adelante ya sea el asunto de los Legos porque son piecitas más pequeñas, la capacidad de seriar, de clasificar, las nociones de tiempo, día, noche. Es que en el día sale el sol, en la noche sale la luna. Bueno, ¿y tú qué haces cuando está el sol? Tal, te empieza la narrativa. ¿Y qué haces cuando llega la luna? Chat, te empieza la narrativa. Esas nociones temporales son inteligencia, parte de la inteligencia lógica matemática y tiene que ver con el desarrollo o estrategias de la gimnasia cerebral. Pero todo esto lo hacemos desde el movimiento. Recuerda, de 0 a 3 años mi gimnasia cerebral se concentra en el movimiento. Entonces, ¿cómo desde el movimiento, desde la motricidad fina, juego con bloques, juego con barras magnéticas, juego con material concreto? Pero entonces no solamente eso, sino cómo juego del día y de la noche, cómo juego también con nociones. Aquí voy con la tercera inteligencia visoespacial. Cómo juego con nociones espaciales también a través de mi cuerpo, que es adelante, que es atrás, que es arriba, que es abajo, que está dentro de la caja o adentro de la casa y que está afuera también. Todas esas orientaciones espaciales hacen parte de la inteligencia visoespacial. Entonces la inteligencia visoespacial tiene que ver con la percepción visual y la capacidad que tienen los chicos de orientarse en el espacio. Aquí ayuda mucho el gateo. Si tu hijo gateó, eso favorece que a nivel sensoperceptivo tenga muchas habilidades, mayores habilidades. Bueno, eso lo dice
alguna biografía. Favorece el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Porque genera más atención, más percepción, mayor desarrollo en la memoria. Pero igual, si no gateó, el hecho de que generes de manera intencional esos juegos espaciales con su cuerpo. Yo no estoy hablando de hojas, ni de trazos, ni de cuadernos, nada, ni de pinturas, nada. Estoy hablando de cómo con su cuerpo me enfrento también a eso. Ahora, si bien no cojo un lápiz y un papel, sí puedo jugar, hacer dactilopintura, ¿cierto? Que es como con las huellitas pinto el espacio y pinto arriba y abajo, adelante, atrás. No le hablo ni derecha e izquierda, pero sí hablo a los lados. Entonces, eso tiene que ver su pensamiento creativo y su percepción visual, tiene que ver con la inteligencia visoespacial. La inteligencia musical. Y no hay nada más enriquecedor que desde esta primera etapa de vida los chicos tengan esa experiencia desde lo cotidiano con la música. Y cuando hablo de música, hablo de la música que pones en tus playlists o en tu radio o en tu computador, pero entonces también hablo de la posibilidad que jueguen con el xilófono y jueguen con el piano y jueguen con la guitarra y jueguen con la flauta tal, ¿cierto? Entonces la inteligencia musical específicamente me mejora la memoria auditiva en la infancia y poder aplaudir con ritmo, tener un ambiente enriquecedor con música, poder explorar diferentes instrumentos musicales, y para eso no lo tienes que tener en una academia, ni lo tienes que tener con el profe de música contratado. O sea, la cocina, yo lo digo en mi curso de inteligencias múltiples, la cocina es el principal centro de química para el adolescente que está aprendiendo, de lógica, matemáticas también para el niño que está aprendiendo ya a jugar con números, pero también es el principal entorno musical que hay en casa para el chiquito, porque las tapas y los cucharones y las ollas ya no se convierten en otra cosa, en instrumentos musicales para conocer sobre ritmo, sobre percusión. Entonces jugar con él también a la percusión corporal de las manitos, pero entonces si mis manitos suenan así, ¿cómo suenan los ojitos cuando los muevo? ¿O cómo suenan los pies cuando los muevo? ¿O cómo suena mi barriguita cuando la golpeo? Eso es percusión corporal. Y también le genera al niño, más allá de inteligencia lingüística, también le desarrolla inteligencia corporal. Porque la inteligencia corporal, y voy con esa inteligencia, es que, mira, eso es la riqueza de las inteligencias múltiples, que ellas van así, no es segmentado, el conocimiento no está separado, todo va así, integrado. Entonces tú trabajas una cosa, pero estás jalonando otra, es súper bonito. Bien, entonces, ¿qué te digo de la inteligencia corporal? La inteligencia corporal es la conciencia de sí mismo, de las partes de su cuerpo que tiene tu hijo, que se da desde estas edades. Pero no solo eso, ¿cómo me funciona mi cuerpo en bloque? Cuando hablo en bloque, hablo de motricidad gruesa, ¿cómo funciona? Pero no solamente hablo de correr o de trotar o de luchar o de bailar, que eso ya me genera coordinación, precisión, movimiento, disociaciones de movimiento, fuerza. También estoy hablando de cómo me funcionan esos deditos. Entonces, cómo juego la dactilopintura, y cómo juego también con trazos, y cómo juego con harinas, y cómo juego con barro, con arcilla, con plastilina, con foamy moldeable. Bueno, y tantas formas de desarrollar esa grafomotricidad en la infancia. Y no estoy hablando de letras, ni de abecedario. Estoy hablando de estimulación táctil. Esa es la inteligencia corporal, tanto el control corporal y la coordinación que necesita mi cuerpo, pero también conocer mis alcances gruesos, pero también mis alcances finos. Cómo me relaciono con el entorno a partir de ahí. Bien, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Recuerda que estoy atenta si tienes dudas, inquietudes o preguntas. La inteligencia emocional, según Goleman, él toma la información de Gardner y entonces la agrupa en dos inteligencias. Tiene dos pilares, que es la intrapersonal y la interpersonal. ¿Listo? Que eso ya lo necesitamos fortalecer desde el nacimiento. Y yo te hablaba ahora de todo lo que sucede a nivel del sistema límbico, ¿cierto? Cómo ese sistema límbico y específicamente esa amígdala
me permite ese reconocimiento emocional. Y ya los niños desde esta edad, de 0 a 3 años, más o menos, diría yo, entre los, no sé, de 2 a 3 años, de 2 en adelante, 2 años en adelante, ya empiezan a tener como una mayor conciencia de sus emociones, y sin decir que antes no es que no las tengan, sino que digo que está muy mediado, pienso que está muy mediado por el lenguaje, ¿cierto? Pero ya hay una conciencia de esas emociones primarias. Bien, entonces la inteligencia intrapersonal es la gestión emocional y la interpersonal es la relación con los demás. Entonces, ¿cómo potencio ese autorreconocimiento en los chiquitos de 0 a 3 años? Nombrar las emociones, validarlas en ellos, te lo decía en otro momento. Si te funciona, practicar técnicas de respiración, si te funciona, que ayuden como a tener mayor conciencia corporal y emocional, que te ayuden a oxigenar el cerebro del pequeño y de esa manera resolver problemas, ¿cierto? Pero los chiquitos tienen que pasan con naturalidad por etapas de vergüenza, por etapas de miedo, más que todos los miedos nocturnos, por etapas de asco, cuando quieren incluso probar, están en el tema de la alimentación complementaria y tienen que empezar a probar ya los alimentos vegetales, y las proteínas diferentes a la lechita materna. También se encuentran con momentos de alegría, con momentos de tristeza. Entonces, bueno, validarlos en ellos y que ellos vean cómo lo validas tú también como adulto es importante en ese autorreconocimiento, porque a veces es mucho más fuerte lo que veo en el otro que lo que me dice mamá, por neuronas espejo. Entonces, también ser muy consciente tú como adulto cómo estás gestionando esas emociones y cómo las nombras. Amor, no es que estoy triste. Amor, mamá está preocupada por Chal, con tranquilidad, o estoy muy feliz porque mira, nos pasó esto, o es que tengo vergüenza porque me sucedió esto con tal compañero, o tengo miedo porque quizás nos puede pasar tal, ¿cierto? Esa validación es importante. Esa es la intra. ¿Qué sucede con la interpersonal? La interpersonal, la relación con los otros. Recuerda que yo te dije que en esas habilidades todo va engranado. Las habilidades socioemocionales, hay una etapa egocéntrica y que es mucho más marcado en los hijos únicos que cuando tenemos gallada en la casa, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, en la interpersonal es donde empiezo a desarrollar en mi hijo habilidades de empatía. Entonces, habilidades de empatía es comprender que hay unas etapas normales de egocentrismo y todo yo y no lo comparto y esto es mío y no sé qué, no entramos a violentar, pero sí entramos a superar y a conquistar esos procesos de egocentrismo, ¿cierto? Entonces, hacemos salidas, compartimos con otros niños, tenemos relación con otros. Los que tienen hijos únicos tienen el reto de que lo que no tenemos en casita lo tenemos que buscar afuera, con los abuelos, en el parque infantil, en la biblioteca, en la tienda, pues no sé, en la esquina. Ese es el reto, ¿cierto? Quizás los que tenemos más de un hijo tenemos la posibilidad de vivirlo de una forma más natural desde el entorno familiar o desde casa. Pero independientemente del lugar, la idea es que ese contacto con el otro, donde ese pequeño se expone a la opinión del otro, a los juegos del otro, a la relación con el otro, entonces le ayude a ir generando esas habilidades de comprender cómo funciona la relación con los demás. Bien, y finalmente la inteligencia naturalista es la que me da la conciencia de que soy parte de un todo, ¿cierto? Tú como persona eres parte de todo un ecosistema de seres vivos y en esa medida tenemos una escala de desarrollo, no más o menos importante, todos tenemos un valor diferente en este planeta hermoso llamado Tierra. Entonces aquí, y los niños lo saben muy bien, yo creo que ellos son los maestros y poco les tenemos que dar nosotros a ellos, más nos entregan ellos a nosotros. Esa capacidad que tienen ellos de observar, ellos son ciencia, de investigar, de hacer hipótesis y preguntas todo el tiempo, ¿por qué pasa esto? ¿Y este ruido dónde salió? ¿Y qué le pasó al animalito? El ciclo de la vida y la plantita y el hongo, no sé qué. Validar esa ciencia en los niños hace parte de la inteligencia naturalista, como exploradores, como observadores, como científicos. Entonces, de esa manera, desde chiquitos, y la demora es que aprendan a caminar, porque cuando empiezan a caminar,
ya se comieron el bicho. A mí me pasaba con nuestros hijos, siempre hemos tenido animales en casa. Cuando daba media vuelta, yo con todas las labores por hacer en la casa, daba media vuelta, veía al muchacho comiendo de la comida de los canes, de los perros que teníamos en la casa. Y lo más asombroso era que nunca se enfermaron nuestros hijos, nos pasó con ambos, y los perros nunca los atacaron cuando son tan territoriales con sus alimentos. Pero pasó así, en un abrir y cerrar de ojos, y hace parte de la crianza, ¿cierto? Entonces, esa interacción natural que hay con los seres vivos es, obviamente, pues como con los cuidados que necesites. Listo, familias, hasta aquí Gardner. Y Kate Bedoya desarrolla también inteligencia digital e inteligencia espiritual. La digital no la voy a desarrollar porque no me parece pertinente en este primer ciclo de desarrollo infantil. Lo voy a desarrollar a partir de los 6 años de edad. Y la inteligencia espiritual, claro, es algo cuando los chiquitos necesitan vivir y ser parte de esas prácticas espirituales que tenemos en casa, independientemente del credo que ustedes como familia tengan o de la cosmovisión que tengan como familia, pero nuestros hijos siempre serán parte de esa dinámica familiar, ¿cierto? Entonces, la importancia de no excluirlos porque son chiquitos, porque no entienden, porque no son juiciosos, porque no se quedan quietos, sino desde pequeños irlos involucrando progresivamente en esas prácticas espirituales o en esos valores cotidianos o en esas prácticas éticas o en la visión. Por ejemplo, nosotros somos familia cristiana, católica, entonces súper importante, nosotros siempre tenemos la imagen, hablamos sobre la importancia de esa imagen en nuestra vida, la imagen de la Virgen, de la Virgencita o de Jesús o de, en fin, ¿cierto? Cómo desde esa cotidianidad, la comunicación con nuestro hacedor o con tu concepto que tengas de Dios, tus hijos van bebiendo de ese proceso. De hecho, las neurociencias dicen que esto fue un regalo que nos dio una psicóloga argentina con la que tuvimos un live el año pasado. Ella nos decía, ya las neurociencias están diciendo que los chicos que tienen prácticas espirituales a edad temprana son niños que finalmente a nivel cerebral tienen mayores capacidades de resiliencia en la vida. Mira qué fundamental. Años atrás nos estaban diciendo que la fe era un cuento muy diferente a la ciencia, y años atrás ya se están tocando y están viendo que lo uno no compite con lo otro y que finalmente lo que hace es generar unas mayores habilidades emocionales y una inteligencia espiritual que generan personas básicamente más felices, que pueden desarrollar o que se pueden enfrentar a situaciones de duelo, a situaciones de fracaso, a situaciones de fraude, a situaciones de abusos, a situaciones todo lo que vivimos en el día a día, pero que esa inteligencia espiritual aprendida desde la infancia es fundamental en ese cerebro adaptativo y resiliente que tiene el infante. ¿Listo? Bien, hemos sabido terminar. Dudas, preguntas, inquietudes, se entrega el mismo contenido de valor por una familia, por 15 o por 20 o por 100. Estoy feliz de que estés aquí. Gracias por regalarte este espacio y damos por terminado como todo el contenido. ¿Listo? Entonces, si tienes dudas, preguntas, inquietudes, por favor, lo leo en este momento, y si no, damos por terminado el espacio. Gracias por estar aquí. Recuerda que te voy a dar una información, a ver si logro leer algo. Recuerda que a través de esta cuenta de aprendizaje con sentido, homeschooling con neuroeducación, vamos a hacer cada mes, los segundos martes de cada mes, 7 de la noche, hora Colombia, los live. Y ya hoy abordamos un primer ciclo de desarrollo, que es de 0 a 3 años. Entonces, atención, que nuestro próximo live va a ser para chicos entre los 4 y 5 años de edad. Y de ahí en adelante vamos a abordar toda la infancia. Entonces, súper conectados para que bebas de esta información y tengas más estrategias para acompañar homeschooling con neuroeducación. Te mando un abrazo, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestro próximo live. Chao, chao.